Monterrey, Tijuana. Ambulante, gira de documentales 2011. Proyecciones, talleres, conferencias, mesas redondas e invitados especiales. Consulta la programación en www.ambulante.com.mx. Del 11 de febrero al 5 de mayo. Ambulante Sexenio. ¿De lo bueno? Muy bien, sigamos con las reseñas para esta semana. Vamos a hablar de una película pequeñita, pero que tampoco es así, una basura despreciable. No lo es, de hecho, de ninguna manera. La película se llama Temporada de Brujas, Season of the Witch, y dirige un director bastante peculiar, más que nada porque sus películas suelen rebasarlo a él. La gente se acuerda de sus películas, no de él como un autor, no de él como una persona que esté proponiendo algo a través de estas películas. Él es Dominic Sena, y para que vean un poco por qué digo lo que estoy diciendo, la gente recordará mucho, por ejemplo, un road movie bastante perturbador con Brad Pitt y con Juliette Lewis que se llamaba California. Él es el director de Swordfish, por ejemplo, una película donde parece que demostró que podía manejar grandes presupuestos y hasta cierto punto lo hizo bien. La película tampoco es ninguna basura. Y está Gone in 60 Seconds también con Nicolas Cage. Una cosa entretenida también, que es justo donde está esta película Temporada de Brujas. Una película entretenida sin más, pero con el grave pecado de que es entretenida y al mismo tiempo es muy paternal. ¿Por qué lo estoy diciendo? El mercado que está buscando es el de los adolescentes, y más particularmente el de los adolescentes que gustan de mundos fantásticos, de la literatura fantástica, por ejemplo. Que hay muchos, yo mismo fui un adolescente que devoró este tipo de literatura y de películas, ya saben, vikingos, espadas por un lado, o caballeros medievales, brujas y demonios por el otro, que es justo donde está Temporada de Brujas, ¿no? ¿Por qué digo que es muy paternal? Ahí les va el asunto de manera muy, muy concreta. La historia es muy sencilla. Dos caballeros templarios que de repente se ven obligados a transportar a una chica acusada de brujería hacia un monasterio alrededor del cual hay un pueblo, por ejemplo, para liberar a esta chica de las influencias malignas. Y la película trata de la travesía de estos caballeros templarios. Uno es Nicolas Cage, el otro es el buen Ron Perlman, que está muy simpático, la verdad. Y de eso trata la película, por ahí va el asunto. Pero a la hora de plantear esta travesía, este otro road trip que pudo haber hecho el señor Dominic Sena, aunque era a caballo, empieza a plantearse varias vertientes, varias salidas y varios tonos que pudieron haber convertido a la película en algo mucho más violento, mucho más oscuro. Hablo violento no en el mal sentido, sino violento incluso más cercano al lenguaje visual de nuestra época. Nosotros, si le revisan la tele, si revisan los propios videos que hay en internet, las películas que hay en cartelera, estamos muy acostumbrados a un lenguaje visual mucho más violentado. Muchos cortes, muchos movimientos de cámara, paneos muy rápidos, es decir, un discurso visual violentado, no necesariamente violentamente gráfico, no necesariamente sangriento. Esta película pudo haber tenido de las dos, pudo haber sido sí un poco más sangrienta o incluso algo sangrienta, y pudo haber tenido un discurso visual mucho más violento, mucho más cercano incluso al mercado que está buscando, que es el de los adolescentes. No lo hace, y es ahí donde yo digo que es paternal, porque va abriéndose paso hacia esos, hacia esas propuestas, y la propia película se echa para atrás. ¿En dónde me estoy fundando para decir este tipo de cosas? Tomen en cuenta que esta película se pudo haber estrenado en marzo del año pasado, y que los productores al verla le pidieron a Dominic Sena que volviera a rodar partes de la película, partes grandes, y por lo que vi es prácticamente la segunda mitad de la película, el desarrollo de la segunda parte, lo que se volvió a filmar, para que no fuera algo tan oscuro, tan demoníaco y tan violento. Eso demuestra una actitud paternalista de los productores hacia su público, que son los adolescentes que gustan de este tipo de atmósferas medievales y caballerescas, y ya saben, ¿no? Este tipo de ondas, que hay muchos, insisto. Lo cual no quiere decir que no puedan ver una película mucho más seria, mucho más desenvuelta, incluso hacia ellos mismos. Ese es el problema de la película. No es aburrida, aunque tampoco es una
descarga de emoción brutal alrededor de las aventuras de estos dos caballeros que van huyendo por un lado de las cruzadas y por el otro lado de las brujas, ¿no? Insisto, es una película enfocada exclusivamente al público juvenil, muy muy jóvenes. Yo estoy pensando incluso en chavos de 13, 14 años, y que al mismo tiempo tampoco les quiere hablar de manera tan directa. Ahí se nos echaron un poco para atrás. Por ahí la dejaría, no le vería mayor caso seguir hablando de la película, pero pues bueno, Ron Perlman es Ron Perlman, y Nicolas Cage tiene sus fans. Allá sabrán si ustedes si van a revisar ahora cómo le queda la peluca encima de esta calva. Saludos.